Muy bien, pues quiero invitarte a que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 22. En esta mañana, después de un periodo vacacional, volvemos a retomar el estudio de la palabra del Señor, concretamente en el libro de Deuteronomio. Básicamente, los capítulos 22 al 25 tienen que ver con el estilo de vida que Dios esperaba ver en su pueblo. Dios desea, anhela que sus hijos, como tú y como yo, seamos buenos ciudadanos en medio de la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Los creyentes, hermanos y hermanas, tenemos responsabilidades sociales que no podemos pasar por alto. De una manera especial, esto se ve reflejado en los últimos 6 mandamientos, que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, lo que espera Dios de nosotros en nuestra vida como cristianos. Y a partir de este capítulo 22, aunque ya ha sucedido con otros capítulos, vamos a ver una serie de leyes, de normas que el Señor entregó a su pueblo para que ellos realmente pudieran vivir una clase de vida que impactara en la sociedad en la cual iban a vivir. Evidentemente, leyes de las cuales podemos extraer principios, verdades que también son para nosotros en el día de hoy. Yo me he dejado el mando atrás. Si por favor, Rubén, me lo puedes traer. Hay al menos cinco leyes, normas, 5 cosas que vamos a ver de manera especial en este capítulo 22, que tratan de la protección. Como creyentes estamos llamados, muchas gracias Rubén, estamos llamados a proteger, por un lado, vamos a ver si, ahí. Como he dicho, la nitidez no es muy buena, pero espero que sea lo suficiente claro para que podamos tomar nota, sobre todo aquellos que tenéis bolígrafo y papel con vosotros. Vamos a ver, por un lado, que Dios deseaba que se protegiera la propiedad del prójimo. Dice versículos 1 al 4, si ves extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Pero si tu hermano no es tu vecino o no lo conoces, lo recogerás en tu casa. Estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que se le pierda a tu hermano y tú halles. No podrás negarle tu ayuda. Si ves el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Yo no sé, piensa por un momento, vas por la avenida de las Tinajas, estás tú solo en ese momento y de repente miras al suelo y te encuentras 5 euros. ¿Qué haces? Bueno, yo me imagino que harías lo que haríamos todos, ¿verdad? Te agachas, lo recoges y te lo guardas en el bolsillo. Tú lo has encontrado, tú te lo quedas. Total, estamos hablando de 5 euros. Quizás pensamos en el pobrecito, la pobrecita que lo ha perdido, pero bueno, alguien evidentemente se lo va a encontrar, si no eres tú, eres otro, y se lo va a quedar. Son 5 euros. Pero piensa por un momento, la misma situación, estás por la avenida de las Tinajas, y allí en la acera, junto a los arbustos, ves una bolsa, un paquetito. Miras y resulta
que ves un fajo de billetes. Incluso hay un papelito encima que dice 1.000.000 de euros. ¡Wow! Evidentemente, aunque no somos muy expertos en contabilizar así a ojo de cubero, es evidente que ahí hay mucho dinero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A lo mejor alguien pasaba por allí, se le olvidó, o se cayó por la ventana de un coche cuando pasaba por la carretera. ¿Qué haces? ¿Lo coges y te lo llevas para tu casa? ¿O te acercas a esta comisaría de policía que tenemos aquí y se lo entregas? ¿Qué haríamos? Prácticamente todas las leyes que vamos a ver en este capítulo, especialmente del 1 al 12, tienen que ver con la responsabilidad que cada israelita tenía como ciudadano dentro de una sociedad. En cierta manera, todo lo que vemos en estos capítulos se podría resumir perfectamente con el mandamiento que vimos en su día en Levítico capítulo 19, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento que luego Jesús utilizará en los evangelios. Los miembros de una familia deben cuidar de sus familiares. El amor fraternal tenía que ser demostrado dentro del pueblo de Israel, como demostrado y de una manera ejemplar cuando alguien se encontraba algo extraviado, un animal o un objeto, tenía la responsabilidad de cuidarlo, recogerlo, hasta que apareciera su legítimo dueño. Daba igual que lo extraviado perteneciera a un amigo o a un enemigo. Daba igual. El israelita tenía la responsabilidad de cuidar de ello hasta que apareciera su dueño para reclamarlo. Dicho de otro modo, no se le podía negar la ayuda al necesitado. Es básicamente lo que estamos viendo en estos primeros 4 versículos. Y lo que vemos aquí no es otra cosa que poner en práctica lo que el Señor Jesús en su momento enseñó en el conocido como el Sermón del Monte. En ese sermón Jesús dijo lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y también Jesús, precisamente para enseñar la importancia de esto, compartió con sus seguidores, como también con nosotros en el día de hoy, aquella conocida y amada parábola que conocemos como la del buen samaritano, donde el Señor enseña que aquellos que necesitan ayuda, nosotros se la debemos de dar. Lo cierto es que el Señor Jesús enseñó en muchísimas ocasiones la importancia acerca de preocuparnos por aquellos que necesitan algún tipo de ayuda. De igual manera, los creyentes en el día de hoy, hermanos y hermanas, estamos llamados a ayudar al necesitado. No podemos cerrar los ojos ante las necesidades de las personas que nos rodean. El cristiano está llamado a ser la sal y la luz del mundo, a ser diferentes al resto de las personas que nos rodean. Los creyentes debemos de preocuparnos por aquellos que sufren algún tipo de mal. Da igual, como pueden ser las víctimas de la trata, las víctimas de violencia de género,
el abuso al que son sometidos muchos niños, al tráfico de estos, a los que están sin hogar, sin techo. El Señor, de diferentes maneras, nos recuerda la importancia de, aunque sean personas que no conocemos, podamos extenderle la mano. Hay un dicho que hemos oído en más de una ocasión. Creo que la primera vez que yo lo escuché fue en una película, al final de la película. Ese dicho decía que lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. La palabra de Dios claramente, hermanos y hermanas, nos recuerda que nosotros como cristianos, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente, dirá Pablo, a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Nuestra responsabilidad en la sociedad en la cual vivimos, hermanos y hermanas, es el de hacer bien a todos según tengamos la oportunidad. Obviamente, de manera especial, Pablo nos dice que tengamos en cuenta a los que son de la familia de la fe, pero no solamente a estos. Por tanto, el Señor entregó una serie de leyes que velaban por la propiedad del prójimo. Es algo que ya hemos visto en más de una ocasión en este libro de Deuteronomio, pero también el Señor quería que se protegiese, en segundo lugar, la identidad natural de la persona. Dice versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominable para Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Lo cierto es que no sabemos con exactitud el porqué de esta ley que encontramos en el versículo 5. Es probable que la razón se encuentre en el término abominable que aparece en este versículo, un término que generalmente se emplea, se relaciona en este libro con la religión de los habitantes de Canaán. Y no solamente con la religión, sino también con las prácticas sexuales e idolátricas que se practicaban en aquella tierra. La promiscuidad sexual era algo común en la tierra de Canaán, la tierra a la cual los israelitas están a punto de entrar para heredar. Es por eso que el Señor dio esta ley a su pueblo para que estos estuvieran advertidos y que no imitasen la manera de vivir que tenían los cananeos. Pero esta prohibición de que las mujeres no podían vestir ropa de hombre y los hombres no podían vestir ropa de mujer, aunque es cierto que en algunos círculos evangélicos lamentablemente se ha utilizado este versículo para prohibir, por ejemplo, que las mujeres no lleven pantalones. Esto sucede en algunos círculos evangélicos, que a las creyentes se les prohíbe llevar pantalones porque este versículo así lo dice. Obviamente, creo que estas personas están sacando ese texto fuera de su contexto. Lo cierto es que esta prohibición, además de lo que ya hemos señalado, que podía estar relacionado con esas prácticas idolátricas de los cananeos, no solo era para evitar que los israelitas participaran de esas costumbres, sino también esta ley fue dada para que Israel, los hijos de Dios, no ignorasen, no borrasen la distinción de género que Dios había establecido desde el principio de la creación, como se nos recuerda ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer. Por tanto,
esta ley que el Señor está dando a su pueblo tenía como fin, como propósito, proteger la diferenciación divina de los sexos a partir de la creación. Lamentablemente, tristemente, como bien sabemos, hoy vivimos en una sociedad donde en una gran parte de ella, a nivel global, existen leyes que permiten que una persona, sea cual sea su sexo, decida, elija el género que desea tener, masculino o femenino. Es decir, hoy tenemos leyes donde se permite que si una persona nace siendo hombre, esa persona en un momento determinado puede decidir dejar de ser hombre para ser una mujer. Y viceversa, una mujer que nace siendo mujer puede decidir en un momento determinado dejar de ser mujer para ser un hombre. Y hay leyes en nuestra sociedad que permiten esto. Evidentemente, hermanos y hermanas, esto no es lo que enseña Dios. Esto no es lo que estaba en el plan original de Dios, el cual creó solo dos géneros, hombre y mujer, masculino y femenino. Por eso la importancia, hermanos y hermanas, de que tú y yo podamos orar por nuestros gobernantes. La palabra de Dios nos dice que oremos por nuestras autoridades. Y ahí podemos incluir a aquellos que crean las leyes, porque necesitan estas personas el conocimiento de la palabra de Dios. Es posible que Dios cambie sus corazones, sus actitudes, sus pensamientos, su forma de hacer política. Como creyentes, evidentemente, tenemos que ser respetuosos con aquellos que no creen lo que dice la palabra de Dios. Pero ser respetuoso no significa aceptar lo que esta sociedad quiere imponernos. Por eso la importancia de conocer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, para luego tener argumentos sólidos en los cuales basarnos para defender lo que Dios tiene que decirnos en cuanto a esta temática. Dios entregó una ley que servía para proteger la identidad natural de la persona y no su identidad cultural, como algunos proponen en el día de hoy. Por tanto, era necesario que hubieran leyes de este tipo. También, en tercer lugar, el Señor entregó unas leyes que tenían que ver con la protección de la continuidad de la vida. Versículos 6 y 8, los cuales dicen: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con sus hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques una casa nueva, harás pretil a tu terrado. Así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre, si de él se cae alguien. El Señor también entregó unas leyes que velaban por la preservación de los recursos naturales. Cuando una persona se encontraba por el camino, un nido de pajarillos, y esa persona tenía hambre, tenía derecho a poder coger los pollitos o los huevos para poder comer. Pero Dios prohibió que se tomara también a la madre. No cabe duda que estos versículos muestran esa preocupación de Dios para que el pueblo de Israel no agotara los recursos alimenticios, la especie de los animales, la fuente de su alimento. Por tanto, esta ley tenía el propósito de proteger la continuidad de la vida en la tierra, preservar el equilibrio de la naturaleza.
Esto es un tema que se repite en más de una ocasión en este libro, como bien recordaréis, el tema de la conservación, del cuidado que debemos de tener de la tierra. Vivimos, hermanos y hermanas, en un mundo, en una sociedad que está tristemente agotando los recursos naturales a un ritmo vertiginoso. Y es triste. Hemos olvidado que cuando Dios creó este mundo, incluido al hombre, al hombre y a la mujer le dio la responsabilidad de administrar, de cuidar la propiedad de Dios y no destruirla. Porque de Dios es la tierra y todo lo que en ella hay, decía el salmista en el Salmo 24. Por tanto, era importante velar por el cuidado de esos recursos. Y hermanos y hermanas, creo que también tú y yo hemos de recordar estas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Porque a veces los descuidamos y no damos ejemplo. Y Dios quiere que cuidemos lo que Él nos ha dado. Evidentemente tú y yo quizás no vamos a encontrar un nido de pajarillos por allí, en algún lugar, y vamos a hacer uso de ellos. Pero sí hay otras cosas de las cuales tenemos que tener en cuenta para cuidar lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, un uso sabio y adecuado del agua. Y más en los tiempos que vivimos, en el lugar donde vivimos, que hay escasez de agua. Por tanto, qué importante es que cuidemos el agua, que seamos sabios a la hora de comprar la comida. A veces me da escalofrío cuando escucho noticias de que en España al año cada español tira a la basura no sé qué de cuántos kilos de comida. Y mi mujer y yo nos miramos y decimos, ¿pero cómo es posible si en esta casa no se tira comida? Cuidamos, velamos, administramos lo que Dios nos da para que la comida, por ejemplo, sea bien aprovechada y que no la tengamos que tirar. Por tanto, Dios quería que se cuidara de esos recursos, pero también, al igual que quería que se protegiera la vida animal, también versículo 8 nos recuerda que también deseaba lo mismo por la vida humana, por la vida de las personas. Dice versículo 8, cuando edifiques una casa nueva, harás pretil a tu terrado, así evitarás que caiga sobre tu casa la culpa de la sangre, si de él se cae alguien. Es decir, cuando alguien construía una casa que tenía un terrado, una azotea, tenía que ponerle un pretil, es decir, una barandilla que protegiera a los que subieran a la azotea de un posible accidente. Esa barandilla servía para proteger de una caída y alguien pudiese morir. Recuerdo durante ese tiempo que estuve trabajando en la construcción que los encargados de las obras velaban, se preocupaban, hacían todo lo posible para que en el lugar donde estábamos trabajando hubiesen las medidas protocolarias necesarias para que se pudiera trabajar con seguridad, con seguridad. El Señor recuerda que cuando alguien edificaba su casa debía prestar atención a que tuviera esas medidas. Por eso la importancia de colocar una barandilla que protegiera a los que vivían en ella. Y hermanos y hermanas, de igual manera, qué necesario y urgente es que nuestros hogares, no nuestras casas, sino nuestros hogares posean también una barandilla de protección que nos proteja de posibles accidentes, males, ya sea que le ocurra a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Una barandilla, por ejemplo, que limite lo que se puede ver o no se puede ver en la televisión. Una barandilla que nos proteja de lo que se puede o no se puede ver en Internet,
o una barandilla que nos proteja acerca del uso adecuado de los móviles, de las redes sociales. Una barandilla que señale las normas de convivencia que debe haber en el hogar. Barandillas como el amor y la disciplina, que no tienen por qué estar separadas. Tenemos en casa un cuadro que compramos no hace mucho tiempo, que tiene en su encabezamiento normas de esta familia. Evidentemente, todavía nos queda como familia alcanzar todos estos puntos, pero al menos esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Esas normas dicen que en esta casa, en esta familia, se piensa en los demás antes que en uno mismo. Siempre se dice la verdad. Las promesas jamás se rompen. Las risas y las ilusiones se comparten. Los abrazos y los besos no se piden, se dan. Se respeta a los padres y se escucha a los hijos. Se busca a Dios en todo momento. Se lee y se ora. Y lo más importante, nos amamos como Cristo nos amó. Bueno, he dicho al principio que estamos en el proceso de aprendizaje porque todavía nos queda mucho, sobre todo en este último punto, amarnos como Cristo nos amó. Que por cierto, esto fue lo que le dijo el apóstol Pablo a los maridos, a los hombres casados. Les dijo que ellos, nosotros, los que estamos casados, teníamos que amar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Bueno, yo confieso que todavía no he alcanzado esa meta. Me gustaría algún día poder conseguirlo. Estoy en ese proceso. Porque realmente amar a nuestra esposa, y permitidme, hermanas, que en cierta forma esto también es para vosotras. Amar como Cristo ama a la iglesia, probablemente esto sea imposible de alcanzar hasta que lleguemos a estar con Él en el cielo. Pero aunque sea imposible amar como Él amó, evidentemente Dios quiere que lo intentemos, que nos acerquemos lo más posible precisamente a esa meta, a ese objetivo. Por eso la importancia, hermanos y hermanas, de que en la sociedad en la cual vivimos, en nuestros hogares como cristianos, puedan haber esos pretiles, esas barandas que nos protejan de tantos peligros, de tantos accidentes que puede surgir en nuestra familia, en nuestro hogar. El Señor había dado unas leyes que protegieran no solamente la continuidad de los animales, sino también de la vida de las personas, pero para eso era necesario poner unas normas, unas pautas. Además, en cuarto lugar, se nos recuerda que el Señor quería que también Israel protegiera su integridad nacional como pueblo. Dice versículos 9 al 12, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa hecha de lana y lino. Te harás flecos en las 4 puntas del manto con que te cubras. El Señor también, por lo que leemos en estos versículos, entregó una serie de leyes a su pueblo que tenían que ver con la prohibición de mezclar diferentes clases de semillas, diferentes clases de animales a la hora de arar, como también diferentes clases de hilos a la hora de confeccionar un vestido. Lo cierto es que tampoco sabemos con exactitud
el propósito por el cual el Señor entregó estas leyes, estas normas a su pueblo. Especialmente la prohibición de mezclar semillas diferentes o mezclar diferentes hilos a la hora de crear un vestido. Muy posiblemente, estas leyes estarían relacionadas con diversas prácticas religiosas que se usaban en la tierra de Canaán y que Dios quería impedir a toda costa que su pueblo las imitase. Es decir, probablemente estas leyes podrían ser una especie de metáfora que el Señor utilizó a través de las cuales estaba transmitiendo a su pueblo la importancia de no mezclar diferentes formas de adoración. Ellos habían estado en Egipto, allí se adoraba a sus dioses de una determinada manera, van a entrar ahora en una nueva tierra, la cual tienen una gran cantidad de dioses, diferentes formas de adorar, y Dios no quería que hubiese una mezcla de coger esto, de coger lo otro. No, para nada. Israel era un pueblo santo, es decir, un pueblo separado, apartado para Dios, y debía tener una adoración diferente al resto de las demás naciones. Hasta incluso tenía que ser diferente en la forma de vestirse. Por eso nos recuerda versículo 12, te harás borlas, flecos en las 4 puntas del manto con que te cubres. Esto es una ley que ya vimos un poquito más ampliada para aquellos que estáis tomando nota en Números capítulo 15, versículos 17 al 41. Si leemos esos versículos, veremos que las borlas, esos flecos, consistían en algo que se ponía en la ropa externa y que se usaba especialmente o tenía el propósito de recordarles al pueblo de Israel su relación con Dios y su obligación de ser leales y obedientes a la palabra del Señor. Por tanto, esta ley tenía el propósito de evitar que ellos se dejasen llevar por las costumbres pecaminosas de los cananeos. Israel, el pueblo de Dios, tenía que marcar la diferencia incluso hasta en la forma de vestir. También la prohibición de arar la tierra con animales de especies diferentes, versículo 10, quizás tenga que ver con un gesto humanitario. Dios deseaba que los animales fueran protegidos de toda clase de crueldad, de sufrimientos cuando estaban trabajando. Más adelante veremos en el capítulo 24 que el Señor dirá a su pueblo que cuando un buey esté arando, que no se le ponga un bozal, de tal manera que se le impida al animal comer del fruto de su trabajo. Por eso dice el texto, no pondrás bozal al buey que trilla, lo veremos en el capítulo 25. Lo cierto es que Dios también creó a los animales, no solamente al hombre, sino a los animales, y se preocupa por ellos. Y en diferentes momentos de la Escritura se nos recuerda esto. En estos últimos días de manera especial se nos está recordando la nueva normativa que tiene que ver con los animales en nuestro país, especialmente con los perros y con los gatos. Animales que tienen que ser protegidos, no son simplemente un objeto. De hecho, en la nueva ley que acaba de salir hace unos pocos días, se nos recuerdan que los perros y los gatos tienen sensibilidad. Creo personalmente la importancia que hay que darle a los animales, que hay que cuidarlos, que no se les tiene que maltratar. Es cierto que quizás pueden haber leyes que nos extrañen un poco porque da la sensación de que se van a un extremo. Estos días una jueza tuvo en cuenta la sensibilidad de un perro a la hora de decidir quién de un matrimonio que se habían divorciado, quién se iba a quedar con el perro. Entonces, pues, en base a la sensibilidad del perrito,
pues se decidió que lo mejor era que estuviera con la mujer. Vale, creo que es importante que hayan leyes. Otra cosa es que esas leyes a lo mejor nos dé la sensación de que se van a un extremo. Aunque es cierto que no sabemos con claridad, con certeza, el porqué de alguna de estas leyes, es posible que cada una de estas tengan el propósito de transmitir al pueblo de Israel que ellos habían sido llamados, escogidos por Dios para vivir de una manera completamente distinta, diferente al resto de las naciones. Israel debía velar por su integridad como pueblo de Dios, apartado por el Señor, diferenciado del resto de las naciones. Y habían ciertas costumbres, ciertas prácticas que ellos debían tener en cuenta. Y por último, en los versículos 13 al 30, se nos recuerda la importancia de proteger la santidad del matrimonio. Versículo 13, cuando alguien tome mujer y la desprecie después de haberse llegado, es decir, se hubiese acostado con ella, hubiese tenido relaciones con ella, con su esposa, y el marido le atribuya faltas que den que hablar y diga, a esta mujer tomé y al acostarme con ella no la hallé virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las señales de su virginidad y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la menosprecia. Ahora le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, multándolo con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su mujer, y él no podrá despedirla en toda su vida. Pero si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad hasta que muera, por cuanto cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti. Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así extirparás el mal de Israel. Si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad y al hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Pero si un hombre halla en el campo a la joven desposada y aquel hombre la fuerza acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, pero a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa digna de muerte. Este caso es como cuando alguien se levanta contra su prójimo y le quita la vida, porque él la halló en el campo y la joven desposada gritó sin que hubiera quien la librara. Cuando algún hombre halla una joven virgen que no ha sido desposada, la toma y se acuesta con ella y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en toda su vida. Nadie tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Tremendo lo que acabamos de leer. Aunque obviamente, como hemos señalado en otras ocasiones, sobre todo en este libro de Deuteronomio, tenemos que recordar que
Estas enseñanzas que encontramos en la Escritura están colocadas ahí en un contexto histórico, social y cultural muy diferente al nuestro, ¿verdad? Aunque obviamente hay cosas que no son aplicables para la Iglesia en el día de hoy, sí hay enseñanzas de las cuales podemos aprender. Estos versículos presentan una serie de leyes que tenían el propósito básicamente de proteger la santidad del matrimonio. Cuando Dios creó la institución matrimonial, al mismo tiempo estaba creando el único marco, el único contexto en el cual un hombre y una mujer pueden tener relaciones sexuales. Al igual que en los versículos anteriores que ya hemos visto, que el Señor había puesto unos límites que protegieran la propiedad del prójimo o la identidad natural de la persona o la continuidad de la vida del ser humano y de los animales o la integridad nacional del pueblo. De la misma manera, Dios quería que se respetase los límites que Él había establecido para tener relaciones sexuales y de esa manera proteger la santidad del matrimonio y del sexo. Por tanto, estos versículos 13 al 20 presentan diferentes formas en que se podría traspasar esos límites puestos por el Señor. Y no solamente diversas formas, sino también diversas leyes para proteger precisamente la vida matrimonial, el hogar, la familia. En primer lugar, hemos señalado una primera ley que más bien tenía el propósito de proteger a la mujer casada de ser difamada por su propio esposo. Que sabéis que en aquella cultura, y ya se lo dijeron en una ocasión los fariseos a Jesús, es que Moisés permitió dar carta de divorcio por cualquier razón. Mentira, eso no era así. Aquí en cierta forma está hablando de lo mismo. Hay un hombre que se casa, quizás no tenía interés en esa mujer y una vez que están casados argumenta que ella no era virgen. Recuerdo nuevamente que esto hay que situarlo en ese contexto social, cultural, histórico, donde en aquella cultura a la virginidad se le daba una importancia grandísima. Por tanto, este hombre se queja, dice que la mujer no es virgen. Bueno, había que comprobar a ver si eso era verdad o no. Había un sistema para que se pudiera saber la verdad. Pero no solamente esta ley intentaba proteger a la mujer difamada, sino también las demás leyes que vienen a continuación pretenden recordarnos que Dios condena el adulterio. Versículo 20 al 24, es decir, que una persona casada tenga relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. Condena también la fornicación, y aquí están incluidas no solamente las relaciones sexuales consentidas, sino las no consentidas, es decir, cuando una mujer era violada, como hemos visto, versículos 25 al 30. Aunque es cierto, hermanos y hermanas, que este pasaje nos resulta incómodo, violento por muchas de las cosas que se están diciendo, incluso por las consecuencias de cometer estos pecados. Lo cierto es que el objetivo principal era recordarle a Israel, el objetivo de estas leyes, la clase de moral que ellos debían de manifestar por ser un pueblo santo, el pueblo de Dios. Tristemente, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo donde la institución matrimonial está siendo objeto de duros y fuertes ataques. Y en muchos casos, precisamente esa violencia contra el matrimonio ha hecho que se desintegren un gran número de hogares, de familias. Vivimos en un mundo, hermanos y hermanas, que continuamente y sin ningún rubor se nos está diciendo de muchas maneras que el adulterio, la infidelidad matrimonial, como también la promiscuidad sexual en general,
que eso en cierta forma es saludable, que eso es saludable, que eso es bueno, que no estamos haciendo ningún mal. Y da igual que esas relaciones sexuales sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales o pongamos el nombre que le queramos poner. Da igual. Hoy vivimos en una sociedad que a través de la televisión, hasta con un mero anuncio de televisión o el cine, no cabe duda, el internet, el teatro, la música o incluso las novelas, la literatura que leemos, están impregnadas de un adoctrinamiento, de una forma de enseñarnos, de transmitirnos que realmente todo lo que Dios prohíbe en su palabra es hoy por hoy bueno, necesario e incluso saludable. Saludable. Esto es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Más aún, nuestro mundo es sumamente hipócrita, porque aunque es verdad que se nos dice contra el maltrato, tolerancia cero. Y estamos de acuerdo. Sin embargo, esta misma sociedad sigue permitiendo la prostitución, la explotación, la trata de personas, utilizar a mujeres especialmente y a niños como mercancía sexual, porque eso es realmente una forma de ingresar dinero asombrosa. Qué triste, ¿verdad? El Señor dio estas leyes a su pueblo en una época en la cual también existía toda clase de abominaciones como las que hemos señalado hace un momento. Estas leyes tenían el propósito de proteger la santidad de la sexualidad dentro del marco del matrimonio. Una institución diseñada, creada por Dios, formada por un hombre y una mujer nacidos como tales, que se comprometen delante de las autoridades para unir su vida para siempre, de manera permanente. En una ocasión, un grupo de líderes religiosos se acercaron a Jesús y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Es curioso, trajeron a la mujer, pero al hombre no. Cuando, si realmente querían cumplir lo que decía el Antiguo Testamento, ambos tenían que ser apedreados, pero por alguna razón al hombre no lo trajeron, solo a la mujer, para ver cómo reaccionaba Jesús, a ver si él era el primero en decir, venga, hay que apedrearla. Ya sabéis cómo continúa la historia. Jesús invitó en cierta manera a aquellos hombres que estaban allí presentes, bueno, de acuerdo, hay que apedrearla, adelante. Pero que empiece aquel que está libre de pecado. Al final, todos se fueron y quedó solos Jesús y la mujer. Y el Señor Jesús, como bien sabemos, decidió perdonar a aquella mujer. Él no la apedreó, pero por cierto, tampoco le quitó culpabilidad a esta mujer. Por eso le dijo, vete y no peques más. Jesús era consciente de que aquella mujer era pecadora. Claro que sí. La mujer era culpable de un pecado de adulterio, pero Jesús la perdonó como sigue perdonando a todos aquellos que en el día de hoy vengan a Él y se arrepientan de sus pecados. Él, Jesús, quiere y puede perdonar nuestros pecados, queridos hermanos, hermanas y amigos que podáis estar escuchándonos. Él puede y quiere perdonar nuestros pecados, y no solamente los pecados sexuales, sino cualquier otra clase de pecado. Cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, en su primera carta,
Él dijo lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos, es decir, aquellos que no han sido justificados, declarados justos, los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a continuación dice, y esto, es decir, algunos de estos pecados que yo acabo de señalar, algunos de vosotros los practicabais. Esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, declarados justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el día de hoy, queridos hermanos y hermanas y amigos, Dios sigue estando dispuesto, abierto para perdonar nuestros pecados. Da igual que sean sexuales o de cualquier otro tipo. Dios puede y quiere perdonarnos si nosotros le confesamos esos pecados, si nos arrepentimos de ellos. El Señor demandaba de sus hijos una conducta ejemplar. Desea que aquellos que le han conocido como Señor, como Salvador, seamos buenos ciudadanos en medio de una sociedad que le da la espalda a Él. Los creyentes, hermanos y hermanas, tenemos la responsabilidad social con la gente que nos rodea, una responsabilidad que no podemos pasar por alto. Dios espera de nosotros que vivamos una forma particular de vivir, porque somos un pueblo santo, llamados a vivir en santidad. Terminamos con ese texto del apóstol Pedro en su primera carta. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que el Señor nos ayude en esta semana que comenzamos para que lo que hemos aprendido o quizás recordado en esta mañana nos lleve a vivir vidas que honren al Señor. Nosotros también, hermanos y hermanas, hemos sido santificados por el Señor. Hemos sido apartados para vivir una vida diferente a la que vive nuestra sociedad. Sí, es probable que cuando compartamos cosas como esta, se rían de nosotros, se burlen de nosotros, pero tú y yo tenemos que imitar al Señor Jesús, que a pesar de todo lo que Él pasó, estuvo dispuesto a llegar hasta el fin. Pues que Él bendiga su palabra en esta mañana.